Gracias por estar nuevamente en este espacio, en Entérate por frecuenciaglobal.com y también a todas aquellas personas que se están conectando en mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa, como siempre, un placer acompañarles en este transcurso de esta conversación que sostenemos, como siempre, todas las semanas con personalidades, gente que tiene un mensaje también para ser la mejor versión que tanto estamos deseando. Pero antes quiero saludar a todo el equipo de frecuenciaglobal.com, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general. En el control técnico se encuentra Christopher García en la edición y el montaje. Pues como siempre, ya saben que si se quieren contactar en mis plataformas, Darwin Serpa, y les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Este programa, el día de hoy, pues tiene un componente bien interesante y sobre todo cuando hablamos de la salud mental que influye sobre todo en nuestra evolución como personas y todo está relacionado. Nuestro invitado seguramente nos va a confirmar la importancia de mantener relaciones saludables. Pero ¿qué pasa cuando como individuos nos unimos a otras personas, estamos en pareja y comienzan a desarrollarse lo que ahora está muy en la boca de todo el mundo, relaciones tóxicas? ¿M? Seguramente lo habrán escuchado, ¿verdad? Pues voy a presentar a mi invitado el día de hoy. Estoy muy contento de conversar con Gabriel López. Él es psicólogo y coach de vida. Es también especialista en el tema de terapia de parejas. Se conecta desde Medellín, Colombia, para hablar acerca de todo este trabajo que viene realizando desde hace muchísimos años y además trae buenas noticias también para aquellas personas que quieran solucionar estas recomendaciones como profesional de la salud mental. Muchas gracias, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Saludos también a toda la audiencia desde Medellín, Colombia. No, contento de tenerte. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de tu trayectoria, porque te has dedicado desde hace muchísimos años al tema de la psicología, de la terapia, ¿no? Clínica. Sobre todo porque como psicólogo profesional, egresado de la Universidad de Antioquia en el año 2007, eres coach de vida, autor del libro Amar en Armonía, cómo resolver los conflictos de pareja y tener una relación sana. También hablas de una trayectoria en donde a través de muchos años de atención psicológica y de life coaching a muchísimas personas que estaban atravesando por situaciones complejas relacionadas también con este tema de autoestima, ansiedad, depresión, traumas, duelos, emociones, comportamientos, impulsos, sexualidad, vida en pareja y familia, entre otros temas, que eso me fascina cuando eh, se llega a este momento, ¿no? A esta etapa en donde estás volcando un poco esos conocimientos, la experiencia en un libro. Pero háblame un poco, tú, pues estoy aquí leyendo también parte de tu perfil en tu página web, que lo quiero compartir también con nuestros amigos que están allí enterándose en el día de hoy, psicólogogabriellopez.com, desde Sí, Colombia. sí, yo tengo así 15 años de experiencia profesional trabajando con niños, adultos, personas de diferentes edades, niños desde los 4 años hasta adultos de más de 70, trabajando toda clase de problemáticas, como bien mencionaste. Ha sido un proceso muy bonito, de muchísimo aprendizaje. Por ejemplo, en la dedicatoria del libro, pues se lo dedico precisamente a mis pacientes, porque gracias a ellos he podido encontrar esas herramientas y esas estrategias que son las más idóneas para poderles ayudar a superar sus dificultades. El trabajo que he hecho ha sido tanto a nivel individual como a nivel de pareja durante todo este tiempo, incluso también a nivel familiar. Pero digamos que decidí hace más o menos 3 años empezar a escribir una serie de libros. En realidad este es el primero de 6 libros, en donde recopilo como todas las estrategias y todas las herramientas que le han funcionado a mis pacientes, a cientos de pacientes, a lo largo de estos 15 años de experiencia. Y decidí que el primer libro que iba a lanzar iba a ser este precisamente, Amar en Armonía, para mostrarle al público general
todo esto que he recopilado a lo largo de estos 15 años, que sabemos, ya sé que funciona, porque le han funcionado a más de cientos de pacientes. Pues mucha gente podrá decir, bueno, pero que le haya funcionado a fulanito, peranito, sutanito, pues no significa que va a funcionar a mí. Bueno, sí es cierto que cada caso es único, sin embargo, ¿por qué no probar precisamente las herramientas y estrategias comprobadas, validadas, que sabemos que funcionan? ¿Por qué no probarlas? Además, estamos hablando de más de 60 herramientas diferentes o estrategias diferentes que puedes escoger entre ellas, las que mejor se adapten a tu caso y las que mejor te funcionen a ti. Obviamente es necesario aplicarlas para poder decir, ok, funcionan o no funcionan. Pero el libro es bastante ilustrativo y se basa mucho en lo que los mismos pacientes me han ayudado a entender y a terminar de aprender y consolidar a lo largo de todo este tiempo. Es muy interesante todo lo que dices porque plasmar allí en el libro, tuve la oportunidad de leer la introducción un poquito más, pero quiero que seas tú mismo quien lo hable, ¿no? En el día de hoy. Aparte de todo este tema que es tan interesante porque hoy día el tema de la salud mental se ha convertido en un tema que está sobre el tapete y qué bueno, además que se pueda discutir de esta forma tan llana, tan amplia, tan directa, tan frontal, sin tanto miedo como en algún momento se hacía y que la gente tenga la oportunidad, además de verse reflejado, ¿verdad? A través de este trabajo y donde sobre todo, que me llamó la atención, en la introducción del libro expones o te expones, ¿no? Allí me llamó eso la atención porque generalmente se escribe hablando, haciendo referencias, pudiste haberlo hecho seguramente acerca de tus pacientes, pero comienzas, como quien dice, dando el ejemplo, ¿no? Por la casa o algo así. Sí, así es. Inicialmente tienes razón, inicialmente la introducción no incluía esa parte tan personal, por así decirlo. Sin embargo, a medida que avanzaba en el libro, pues fui entendiendo que varias de esas estrategias también me funcionaron a mí, también fue necesario para mí, digamos, aprenderlas a nivel personal, no solo a nivel profesional, y aplicarlas para poder entender varias cosas valiosas. En mi caso en particular, también está ese otro, digamos, componente, ese otro motivador, que fue mi propia historia hace algunos años, en una relación anterior. En esa relación, pues lastimosamente, pues vivimos una situación bastante compleja. Pues, mi pareja tenía una adicción, que es algo bastante fuerte, tanto para la persona que lo sufre, como para las personas alrededor de ella, ¿cierto? Y pues fue muy difícil lidiar con eso, afectaba la relación claramente, se hicieron muchos intentos, se buscó terapia, se hizo mucho, todo lo que se pudo. Sin embargo, pues en algún punto entiendo de que, ok, esta persona, por más que la ame lastimosamente, pues no tiene las herramientas y tampoco tiene exactamente la mejor disposición para lograr el cambio que se necesita para su propia vida y para la relación. Y yo me estaba hundiendo con esa relación, porque no entendía, como tú lo mencionaste al principio del programa, que estaba en una relación tóxica y no necesariamente con una persona tóxica, que eso es algo que en parte expongo a lo largo del libro. Estar en una relación tóxica no significa necesariamente que la otra persona es tóxica o que yo sea tóxico. No, significa que ese vínculo en ese momento, en esas circunstancias, en esa faceta de nuestras vidas, no está funcionando, nos ocasiona daño a uno o a ambos y nos está hundiendo en vez de hacernos resurgir o hacernos crecer. Entonces descubrí eso a lo largo de mi propio proceso personal, también proceso terapéutico. Descubrí de que no, estoy con la persona equivocada en el momento equivocado y descubrí de que no podía supeditar mi propia felicidad a la felicidad de esa otra persona o no podía supeditar mi felicidad al cuidado del vínculo como tal. Y eso también me llevó a aprender de que el amor no es suficiente. Y lo he visto una y otra vez a lo largo de los procesos que he acompañado de mis pacientes, tanto a nivel individual como de pareja, que el amor no es suficiente. O sea, si no hay estrategias, si no hay diálogo, si no hay una adecuada resolución de conflictos, si no hay un adecuado manejo de las emociones, el barco se hunde, aunque haya muchísimo amor, o simplemente naufraga, o sea, se mantiene
de forma, digamos, caótica, yendo de aquí para allá sin un rumbo fijo. Así que es en parte también lo que plasmo en el libro. Fíjate, me llama la atención porque una vez se lo comentaba a mi terapeuta en en una consulta, ¿no? Que cómo hacían los psicólogos que porque me llamaba la atención, ¿no? Un trabajo en donde te llenas, te cargas, ¿no? De tanta información que no te pertenece, pero que además tú tienes el deber como profesional de la salud, solucionarle, ¿verdad? Al otro. Entonces yo decía, pero ¿a dónde va el psicólogo? Cuando necesita liberarse, ¿no? De toda esa carga y de todo eso que he escuchado, ¿no? En tu caso parece que fue como un auto coaching, una auto consulta, porque pareciera, mira, como irónico, ¿no? Que el que está ayudando a otras personas también está atravesando por esa situación. Exacto. O sea, lastimosamente a algunas personas se les olvida que los psicólogos también somos personas, ¿cierto? Casi que se nos exige estar todo el tiempo bien, ser plenamente felices, estar realizados en todos los aspectos, tener total autocontrol en cada momento, nunca enojarnos, nunca Ujú. entristecernos, Tienen que casi que ser perfectos. que seamos perfectos, casi que no lo tienen prohibido. Porque, el psicólogo se enojó, mal visto. El psicólogo está triste, mal visto. Me recuerdo una vez que yo creo que en una de las consultas, hablando del tema de yo atravesaba algo parecido así, y creo que fue tan aburrido o tan reiterativo hablar del mismo tema que ella me dijo: "Yo creo que ya es suficiente hablar del mismo tema, ¿no se cree que sería bueno?". Y ahí me hizo reflexionar, hablando de este tema de las terapias, de las relaciones tóxicas, que uno también cuando está sufriendo, cuando está atravesando esa situación, como que llega un momento que te aburre, ¿no? Te fastidia, que tú dices: "Yo quiero salir de esto". Oye, ella tiene razón cuando me dijo: "¿Vas a volver a hablar de lo mismo?". Me dio como pena ajena, ¿no? Porque yo estaba en el diván, eh, y ya, o sea, y creo que es algo que se repite, Gabriel, porque tengo amigos y amigas que, bueno, han pasado por esta situación. Y bueno, uno lo escucha, uno hace eso que se conoce en el coaching como la escucha activa, ¿no? Sin emitir ningún juicio, simplemente escuchar, porque hay gente que también lo necesita, que simplemente estar allí para que tú lo escuches. Y hay gente que te repite el mismo cuento todos los días, que tú dices: "Oye, pero qué fastidio, otra vez, no lo quiero ver porque me va a echar el mismo cuento". Pasa, ¿no? Sí, es Y el así. psicólogo, bueno, uno dice: "Oye, se molestó, no se suponía que no se tenía que molestar", por ejemplo. No, personalmente no me incomoda, pues, que un paciente repita la misma historia. Yo en mi terapia soy mucho más directivo, o sea, la terapia del diván es otro tipo de terapia muy distinta Ajá. a la que yo trabajo. Entonces, en mi caso, hago preguntas claves constantemente y hago Ujú, intervenciones constantemente. ujú, Entonces, creo que implica que busco que el paciente se movilice, que no se quede estancado en el mismo punto, dándole vueltas interminablemente, sino que comience a pensar, ejemplo, ¿qué decisión voy a tomar? Ok, listo, tengo ujú. este malestar, esto me afecta, esto no me gusta, esto me hace infeliz, me entristece, me desestabiliza. Ok, te entiendo. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál va a Mm, ser la decisión? Obviamente dándole estrategias, ejemplo, diferentes estrategias se pueden aplicar para la toma de decisiones, desde evaluar las pérdidas aseguradas versus las ganancias que no son seguras, como por ejemplo una metodología que utilizo yo que es la estrategia, la brújula para la toma de decisiones. Los tengo, debo, quiero y me beneficia. Entonces hay diferentes formas de tomar una decisión, pero trato de que entiendan de que hay que tomar una decisión, de que no basta con ujú. simplemente quedarse dándole vueltas al problema, porque ahí te quedas, estancado, infeliz, triste, sin poder avanzar. Entonces, no me estoy para nada me incomoda. Es Y parte. las decisiones que son difíciles tomar a veces también hace falta como que ese empujoncito, pero a veces nos apoyamos en gente que a lo mejor puede tener un sesgo, ¿no? En cuanto a tomar la decisión. Por eso yo siempre digo y creo que es necesario que cuando se estén en esos conflictos eh, tan delicados en la vida, tan determinantes, una opinión de un amigo puede ser bien particular, pero nunca, creo yo, se va a comparar con la del profesional de la salud mental, que es quien está preparado, ¿no? Para darte como que la opción
más beneficiosa para ti, porque yo puedo decir, bueno, como amigo y por mi experiencia, pero es mi experiencia. No puedo obligarte a que tomes la misma decisión porque eso funcionó para mí, tal vez para ti no. Entonces creo que a veces se puede sesgar mucho esta información. Hablando de este tema y leyendo un poco tu trabajo, que me parece muy interesante todo lo que estás haciendo, porque tienes este servicio en la web que me imagino que has ayudado a muchísimas personas a través de toda esta conexión que nos permite la tecnología. Tienes un test, ¿no? De el tema de cómo está esa relación. Pero antes de pasar al test, no lo quise hacer porque no estoy en relación, así que estoy tranquilo. Eh, y si hubiese estado, a lo mejor lo hubiese aplazado, o nosotros en Venezuela decimos raspado, ¿no? Cuando no estás bien, en algún momento, si hubiera conocido esta web, seguramente. Que es una relación sana, saludable, que todo el mundo aspira o que todos aspiramos a tener una relación saludable y que es una relación tóxica, porque al día de hoy yo creo que se está manoseando mucho ese término de qué tóxico eres. Me está llamando la tóxica, ¿no? Cuando se refieren a la novia, a la esposa, que me parece ofensivo también esa manera de dirigirse a la persona que tú amas, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esta masificación de ciertos términos que hoy la gente puede aplicar, ¿realmente lo estamos haciendo de la manera correcta? Por eso te pregunto. Sí, pues primero cuando hablamos de relaciones tóxicas hablamos de dos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, la mayoría de la gente habla de la tóxica, del tóxico, refiriéndose a su pareja, que como tú bien lo mencionas, es ofensivo, es denigrante, es una forma de menosprecio y por tanto una forma de manipulación. Entonces, realmente hay que cuestionarnos, empecemos por ahí. Si yo soy el que llama a mi pareja tóxica o tóxico sea el caso, ¿no será que yo también tengo un poquito de eso? Sí, que estoy menospreciando, denigrando a mi pareja. Bueno, lo segundo es que cuando hablamos de relación tóxica, entonces hablamos de dos personas. Es decir, que ese vínculo entre esas dos personas es dañino. No es que, ejemplo, yo he visto cosas como tú dices, tergiversa el término. No, es que es muy intensa, es muy intenso, no Tóxico. para de llamarme, de escribirme, está encima mío todo el día. La tóxica, el tóxico. No, por todo lo contrario. No, es que es muy indiferente, no me presta atención para nada, es que como que yo no le importo. La tóxica, el tóxico. Entonces, si pensamos en eso, entonces, ¿quién nos entiende? Es tan tóxico el que está muy interesado y es muy intenso y es tan tóxico el que es totalmente indiferente. Entonces, ¿qué pasa ahí? El tema de las relaciones tóxicas es que hay un vínculo, hay una relación, un lazo que no está funcionando, que por un lado es disfuncional y por otro lado genera malestar, dolor, inquietud, angustia en las partes, en una de las partes o en ambas. ¿Qué significa entonces esto? Que una relación sana es una relación o un vínculo donde nos sentimos, sí, queridos, amados, respetados, etcétera, pero además donde nos sentimos seguros y tranquilos y donde podemos crecer, donde podemos ser nosotros mismos y podemos seguir evolucionando y creciendo junto con esa persona. Entonces, en ese orden de ideas, pues no se trata de eliminar al tóxico o eliminar a la tóxica de nuestras vidas. Se trata de poner todos de nuestra, pues los dos de nuestra parte para poder crecer juntos, para poder entendernos. Ahorita mencioné algunas cosas, para poder tener una buena comunicación, para poder resolver bien los conflictos, para poder manejar bien nuestras emociones, para evitar que lleguemos a lugares muy oscuros, porque Eso te quería preguntar, Gabriel, antes que continúe, y disculpa que te interrumpa allí, pero me viene a la cabeza, ¿es necesario que haya violencia para que una relación tóxica se identifique como tal? no, no es necesario. De hecho, bueno, primero hay que entender que violencia son varias cosas, ¿cierto? También Exacto. está violencia psicológica. Ujú. Que es un ejemplo de violencia psicológica, precisamente menospreciar a la otra persona, eso es violencia psicológica. Es que eres el tóxico, eres la tóxica, la celosa, la maniática, la enferma, el enfermo. Eso es violencia psicológica.
¿cierto? Entonces, sí, digamos que si algo caracteriza una relación tóxica, que prefiero más el término dañina que tóxica, Okey, si okey. algo caracteriza una relación dañina es la violencia, tanto psicológica como física, que ya es como, Ujú. digamos, el extremo, pero no necesariamente. Ejemplo, una relación supremamente pasional, donde en el sexo les va como a nadie, que cualquiera envidiaría esa parte, pero se mantienen como perros y gatos todo el tiempo discutiendo, no se entienden para nada, Y no como llegan dice la canción, se arreglan en la cama. y se arreglan entre comillas en la cama. Sí. Ujú. Esa relación podría ser catalogada como Bueno, dañina para las partes. okey. Porque suele suceder que me ha pasado en terapia que ambos mencionan, no, es que en el sexo nos llevamos muy bien, e incluso suele pasar, perdón, que esté cerca del aeropuerto, Qué bueno. se escucha así, se Sí. escucha bien. Incluso me ha pasado en terapia que me dice, no, es que para nosotros el sexo es muy importante, ¿cierto? Y se nota porque les va muy bien en esa área. Pero el problema es que todo lo demás no nos entendemos, ¿sí? Entonces ya empezamos, ya eso empezó a hacernos daño. Es decir, nos sentimos los dos solos, no nos sentimos conectados, no hay intimidad emocional, aunque haya mucha intimidad sexual, no hay un proyecto de vida conjunto, no estamos creciendo juntos, a veces nos sentimos estancados el uno con el otro. ¿Eso se puede considerar como una relación dañina? El hecho que no quiera crecer junto a uno, por ejemplo. Exactamente, sí. Eh, Más que el hecho de que no quiera crecer es, bueno, en ese caso hay que cuestionar o preguntarse, bueno, esa persona que no quiere crecer con la otra, pues, ¿qué es lo que realmente le está pasando? Puede que se sienta muy insegura respecto a esa relación y por eso Ujú, está poniendo freno, ¿cierto? Y ujú. no, pero es más el hecho de que no nos entendemos hasta el punto que no logramos plantear un proyecto de vida conjunto. O sea, no tenemos algo por lo cual luchar, algo por lo cual construir, porque las bases, los cimientos, que es la comunicación y el entendimiento, no están dados, o sea, no están ahí. Entonces, ¿cómo vamos a construir hacia arriba? ¿Cómo vamos a seguir poniendo peldaños, pisos a esta obra si las bases ni siquiera están? Oye, interesante, sobre todo porque leo además en ese semáforo de las relaciones tóxicas o dañinas, como tú dices, que tú lo presentas además en este servicio en línea para todos aquellos que quieran, pues, conectarse con tu trabajo. Hay unos aspectos en los cuales tú ayudas a guiar a todas aquellas personas que deseen identificar. Hablas de autoevaluación consciente, identificación de patrones tóxicos, clasificación de pensamientos y sentimientos y facilitación de la comunicación, ¿no? Que serían esos aspectos fundamentales, básicos y que, a veces, ¿verdad? Porque la gente le da miedo ir a consulta. Hay muchos factores, pues, el miedo, el estigma, a veces puede ser el aspecto económico, entre otras cosas, pero tú le estás haciendo aquí el trabajo fácil de alguna manera para que la gente, identifique, oye, y si no tiene ese amigo o esa amiga, como el programa de ¿Quién quiere ser millonario?, el comodín, ¿verdad? Que te puede ayudar a través de este tipo de guías, puedes, identificar algo, ¿no? Sí, así es. De hecho, hago una aclaración. Encuentran la guía en mis redes sociales, pero lastimosamente hay una dificultad con la página en este momento. Entonces me pueden contactar directamente a mi número de WhatsApp, que también encuentran en mis redes. Y yo con mucho gusto les facilito la herramienta, el test que tú mencionas, Ujú. semáforo de las relaciones tóxicas. Sí, en efecto, el primer paso es darnos cuenta. En todo proceso de cambio, siempre lo primero que debemos hacer es darnos cuenta que hay un problema. Y muchas personas han llegado a terapia con la duda, es que no sé si tengo una relación dañina, no sé si algo no está funcionando, o sea, lo siento y me percibo, me doy cuenta de que las cosas no Ujú. están bien, pero no sé exactamente cuál es el problema. A veces es muy obvio. De hecho, te voy a poner un caso de cómo estamos hablando de dos y no solamente de uno, es responsabilidad de uno. Es típico que lleguen las personas con esta impresión, es que mi pareja es tóxico, es tóxica porque me fue infiel.
Ah, ok. Entonces el problema parece ser muy claro. El problema en esa relación es que uno de ellos fue infiel. Claro, ¿cómo no van a ser tóxicos? ¿Cierto? Bueno, el asunto es que no es tan simple. O sea, ok, esa persona le fue infiel, pero ya hablaron al respecto. No quiero hablar al respecto, es que... Ok, bueno. O sea, es usted quien está poniendo las trabas para hablar, para que haya una comunicación. Ok, bueno. Veamos si es que esto es nuevo y es debido a esta contingencia o es que en realidad usted suele poner trabas al hablar y dialogar las cosas. Mm, Yendo más allá para hacer la historia corta. Muchas veces las infidelidades son fruto también de los dos. O sea, existe la persona que tiene lo que se conoce como infidelidad patológica y sí es un problema de esa persona por diferentes factores, especialmente por una fuerte necesidad de reconocimiento. Esa persona está buscando diferentes parejas sexuales para sentirse bien consigo misma, sea hombre o mujer, porque no solamente le pasa a los hombres. Pero comúnmente no es ese el caso. O sea, comúnmente no estamos hablando de una persona con infidelidad patológica. Estamos hablando de una persona que tiene dificultades en su relación y debido a esas dificultades y su propio bajo control de impulsos, pues termina en una infidelidad. Pero comúnmente es responsabilidad de los dos. Así que a veces parece obvio el por qué es que somos una relación tóxica, pero cuando empezamos a analizarlo en detalle y a profundidad, descubrimos que hay muchos más factores que están llevando a que la relación no esté funcionando. Y hay una responsabilidad mutua. Obviamente la responsabilidad de la persona infiel es de esa persona. O sea, por más cosas que estén pasando en su relación, la otra persona no le está obligando a ser infiel, ¿cierto? Pero no significa que que la otra persona esté totalmente libre de pecado, por así decirlo. También hay cosas que trabajar en él o en ella para que la relación comience a marchar bien. Fíjate que uno de los puntos importantes que me gusta tratar, sobre todo con especialistas, como en tu caso, es hablar del impacto en la salud mental de todas esas personas que atraviesan o quienes hemos atravesado, ¿verdad?, por alguna situación de este tipo. Yo creo que el que no se haya enamorado, pues entonces, qué perfecto, porque no ha sufrido, no ha tenido ningún tipo de problema de esta naturaleza. Pero cuando efectivamente hemos transitado por este pasillo, este túnel, ¿verdad? Que a veces uno cree que no hay luz, sobre todo, ¿por qué? Porque hablamos de, yo leía mucho a Walter Rizzo cuando tuve en una situación así muy particular y el primer libro que leí se llamaba Amar o Depender, ¿no? Y yo decía, claro, yo buscando una solución a ese conflicto por el cual estaba atravesando en ese momento, porque era desesperante, era una cosa así como no tenía esperanza yo en mí mismo ni en los demás y era una desolación terrible. Me acuerdo que decía, es amar o depender. Me acuerdo claro del título, ¿no? Porque buscaba ayuda así como que, bueno, alguien me tiene que ayudar a ver qué es lo que me está pasando porque esto no es normal. Y allí pude ver algunas de esas primeras eh, luces, ¿no? Para redescubrirme y sobre todo para buscar esa salida que tanto estaba buscando, para encontrar la salida. Hay adicción en este tema de aquellos quienes, o de las personas que están pasando, por ejemplo, en estos momentos por una situación así, el impacto, como te digo, de la salud mental, ¿qué, qué tan fuerte y a qué se enfrentan, ¿no? Las personas que no salen de esta situación? Sí, de hecho, muchos de mis pacientes terminan llegando a consulta, incluso en sus procesos individuales, es porque algo está pasando en sus relaciones de pareja. O sea, lastimosamente son pocas las personas, bueno, no son tan pocas, cada vez hay más, me alegra eso, Ujú. pero hay una menor tendencia a que las personas digan, ok, voy a ocuparme de mi salud mental por mí, porque entiendo de que algo debo cambiar o mejorar, etcétera. Comúnmente tiene que pasar que tienen conflictos o dificultades con otros, en especial con la pareja o con sus hijos o en sus trabajos, para decir, ok, voy a ir a terapia. Entonces, en realidad son muchas las personas que llegan a proceso, es porque algo no está bien o no está funcionando con sus relaciones, en especial con su relación de pareja.
al final es algo positivo, o sea, al menos, ok, listo. No es de la mejor manera, pero listo, no está funcionando mi relación, eso me motiva a ir a terapia. Súper, sí, excelente. Que al final se tome esa decisión. Pero, ¿qué pasa? Que realmente sí genera muchísima angustia, muchísimo malestar, inestabilidad, enojo, tristeza, incertidumbre, impotencia. O sea, muchos pacientes llegan diciéndome, es que no sé qué más hacer, es que no sé cómo más hablarle, es que no sé cómo solucionar los problemas que tenemos, es que siento que me choco contra un muro, es que he leído textos y no me ha funcionado, he escuchado podcasts y no me ha funcionado, ¿cierto? Ujú, Claro. ¿Qué pasa? Que muchos textos no son, digamos, como en el caso de mi libro, tan específicos y tan ujú, directivos. O sea, básicamente, en mi libro, lo que tú encuentras es este problema, ¿sí? Estas son las causas del problema, porque muchas veces es con solo entender la causa, casi que tú instintivamente sabes cómo resolver el problema, ¿cierto? Pero listo, tenemos el problema, tenemos las causas, acá están las soluciones. O sea, en cada uno de los puntos de mi libro, así es como lo trabajo. Problema, causas y soluciones. O sea, siempre hay una estrategia clara de qué pueden hacer en cada uno de esos casos, en cada uno de esos problemas. Lastimosamente, muchos libros no tienen, digamos, esa misma facilidad. O sea, les ponen muy bien la situación, les ponen muy bien de qué se trata, por qué sucede eso, pero no son tan claros al momento de decir, bueno, entonces lo que puedes hacer es esto, así lo solucionas. Entonces traté de darles enfoque a mi libro. Entonces sí, muchas personas llegan con mucho sufrimiento y de hecho es en el proceso que se percatan cuánto los está afectando realmente sus problemas de pareja. Entonces sus problemas de pareja están afectando la relación con sus hijos, están afectando la relación con sus padres, están afectando sus trabajos, está afectando sus emprendimientos, la confianza en sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente los problemas de pareja suelen tener un impacto bastante significativo en la vida. incluso he escuchado casos que la gente somatiza y desarrolla enfermedades, ¿no? Por este mismo tema también. Exactamente. O sea, en general, casi que cualquier problema de salud mental, pues termina teniendo un impacto también en la parte física, en el cuerpo. Pero muchas veces surge desde esto, de que tengo una relación que me causa tanta tensión y tanto malestar que finalmente termino desarrollando otras dificultades como ansiedad, depresión, otros problemas psicosomáticos, en fin. Hablar de este tema en psicología, por supuesto, es muy amplio y nosotros tenemos prácticamente una hora para hablar, ¿no? De no solamente de relaciones dañinas, tóxicas, sino también del tema de relaciones saludables que me gusta también que, como tú dices, no solamente hablar de lo malo, sino también de lo bueno, de la luz, de que sí existe una esperanza y, por supuesto, cómo salir de ello. Pero sí me gustaría que puntualizáramos un poco si el tema de el desarrollo de comportarse de esa manera dentro de la relación es porque la gente lo adquiere. Yo sé que esto es muy amplio, esta pregunta, ¿no? Pero de repente a lo mejor por comportamientos aprendidos en la familia. Bueno, hoy día la gente va y se hace constelaciones familiares, el ADN porque el padre o la madre fueron así. Bueno, en tu caso que además complementas tu carrera como psicólogo con el área de coaching de vida, que eso también está muy interesante porque le das, ¿no? Otra posibilidad, digamos, más holística a todo este proceso humano que cualquiera puede atravesar, ¿no? Y, y que la gente no se aterre tanto cuando se habla del tema de psicología o psiquiatría cuando está afectándole tanto la salud mental. Pero me gustaría que me comentaras al respecto si estos son conductas aprendidas, em, de repente, a lo mejor, en la crianza, por ejemplo. Sí, de hecho, uno de los títulos que viene después de este libro, entonces tenemos Amar en Armonía, cómo resolver los conflictos de pareja y tener una relación sana. Pero más adelante va a venir un libro sobre los apegos inseguros y cómo desactivarlos o cómo superarlos. ¿Qué pasa? Los tipos de apego se desarrollan en la infancia especialmente, claro hasta que pueden ir alterándose a lo largo de nuestras vidas y con cada nueva relación significativa que tenemos, no solamente de pareja, también puede ser relaciones, por ejemplo, con amigos o con otras familiares.
Pero básicamente nuestro tipo de apego, digamos, primordial o básico, pues surge de la relación con nuestros padres. Voy a tratar de poner un ejemplo. Si nuestro padre o madre fue una persona más bien distante, indiferente, tosca, que cuando llorábamos nos decía, cállese, deje de llorar, ya va a ser el show, qué problema con usted, me fastidia, va generando en nosotros lo que se conoce como un apego evitativo, en el que comenzamos a, digamos, temer un poco o rechazar un poco nuestras emociones, a reprimirlas, a ignorarlas, a ponerlas a un lado. Nos vamos tornando fríos, distantes. Sí te quiero, pero no tan cerca. Te quiero, pero me asfixias. Te Mm, quiero, pero toma distancia. Te quiero, pero, cierto, pero no tanto compromiso. Entonces, ese tipo de apego evitativo, claro que se va a ver reflejado en nuestras relaciones de pareja. Por el contrario, si teníamos un padre y una madre ambivalente, que a veces nos trataba con mucho cariño, mucho amor, pero otras veces pues, era un rechazo o era el abandono literal. Al niño está llorando, no, no puedo, en ese momento no puedo, no tengo los nervios, no tengo la capacidad de responder a sus necesidades, e ignora al niño, pues eventualmente ese niño va a crecer con un apego ansioso. ¿Por qué? Porque sabe que sí, sí existe allá afuera la posibilidad de recibir amor y cuidado y atención, pero no siempre seguro. O sea, a veces sí, a veces no, no sabemos cuándo, depende del estado de ánimo de la persona. Entonces va a crecer con esa inseguridad y con esa ansiedad de, si tú, por ejemplo, típico de las personas que constantemente están preguntando, ¿tú sí me quieres? ¿Tú sí me quieres? ¿Tú sí me quieres? Sí. dime que me amas para sentirme bien. Bueno, pero es terrible eso. Es terrible, o sea, ahora Muy nos reímos, nos terrible, causa gracia, pero realmente es quienes hemos terrible. pasado por Menos mal que uno madura y cumple años y va evolucionando y no te quedas pegado en esa etapa, ¿no? exacto. De hecho, me incluyo dentro de las personas con apego ansioso. Yo también tuve esa etapa, por así decirlo. Y es terrible, o sea, se siente realmente angustia de No. saber, esta Ujú. persona sí me quiere, necesito que me dé la seguridad que, por ejemplo, mis padres no me dieron. Entonces, sí, viene mucho de la crianza, pero a eso le podemos sumar otros factores, también los modelos aprendidos, o sea, también lo que vimos. Si, por ejemplo, vimos violencia en la casa, es más fácil replicar ese modelo. Ujú. Algunas personas logran romper digamos, el patrón, pero otras ni siquiera llegan a tener conciencia de eso, asumen que simplemente eso es lo normal y es lo que hacen, porque es lo normal, así es como se supone que es. Entonces, es una mezcla de cosas y sí, muchas de ellas vienen de la infancia. Bueno, de este tema, de esto que acabas de hablar, me viene a la cabeza, por ejemplo, será por eso que se crearon esos nuevos términos, por ejemplo, como pansexual o el poliamor para justificar todo este tipo de cosas, ¿no? De repente para que la gente no se sienta tan mal, sino para justificar estos estados emocionales dentro de esta gama, ¿verdad? De diversidad que hoy día se nos presenta o se nos identifica que siempre han existido, pero bueno, eso puede ser tema para otro momento para hablar, ¿no? Porque, a veces creem esto es un laberinto, ¿no? El tema de la mente y todos estos aspectos psicológicos que son interesantes, pero bueno, también tienen una profundidad bastante particular, ¿no? Sí, así es. Y ojalá que bueno, que ese libro que estás concibiendo, también la gente tenga la oportunidad de analizarlo, reflexionarlo, sobre todo porque criar tener hijos, para quienes son padres, yo me imagino que es una responsabilidad, pues, bastante, seria, porque estás moldeando, ¿no?, una vida. Entonces, tener esa responsabilidad de criar a alguien, de hacerlo, formarlo, pues, que no sea tan el reflejo de ese aspecto negativo que a muchas personas los identifica. Pero hablando de las cosas buenas que me gusta de este espacio y esta conversación, ¿verdad? Es que precisamente el libro Amar en Armonía, que es el que nos presentas y por el cual es que hemos concebido también esta entrevista en el día de hoy, cómo resolver los conflictos de pareja y tener una relación sana. Este libro además nos presenta como varias etapas, Gabriel, ¿no? Cómo identificar desde lo que es la causa, pasando, como tú dices, por todos esos aspectos para que, bueno, la gente logre allí identificar.
hacerse esa sacudida emocional del alma, sincera, y que la gente pueda avanzar. Háblame un poco de este trabajo. Sí, como te decía, pues es la recopilación de 15 años de experiencia profesional, de todas esas herramientas, técnicas, sugerencias, recomendaciones, reflexiones que le han servido a cientos de pacientes a lo largo de todo este tiempo. Es decir, no solamente es la herramienta puntual que sí lo vas a encontrar en el libro, sino también son algunas reflexiones importantes que hay que hacer, perdón. De hecho, al principio del libro, después de esa introducción, después de explicar qué es un conflicto, qué no es un conflicto, cuál es la diferencia entre un conflicto y una pelea, cómo un conflicto termina convirtiéndose en una pelea, la Ujú, diferencia entre un conflicto, una pelea y una discusión, porque no son las tres cosas no son lo mismo. Después de esa primera parte, como para poner en contexto a la persona, por ejemplo, hablo del tema del egoísmo y el egocentrismo. Muchos libros acerca de relaciones de pareja, tanto de relaciones dañinas como de relaciones sanas, no tocan ese tema y a mí me sorprendió mucho y me ha sorprendido mucho. Y por eso decidí ponerlo como el primer parte, el primer capítulo, por así decirlo, del libro, porque la lectura que yo he hecho a lo largo de estos 15 años, caso tras caso, es que muchos de los problemas que tenemos en pareja y en general en nuestras relaciones es debido a eso, al egoísmo y al egocentrismo. Primero yo, segundo yo, todo para mí, nada para ti, o todo para mí, lo que menos pueda dar para ti. Voy a imponer mi parecer, es lo que yo diga, voy a dejarme llevar por mis caprichos, por mi emoción del momento. Entonces eso va generando toda una gama de dificultades. La misma infidelidad que mencionaba hace un momento se podría considerar un acto de egoísmo y egocentrismo. Los celos están relacionados con el egoísmo y el egocentrismo, solamente que de una forma un poco bizarra, digámoslo así. Es como una especie de digamos, compensación, digámoslo así para que quede más claro el punto. Como tengo poca seguridad en mí mismo y poca confianza en mí mismo, compenso celando excesivamente a mi pareja, tratando de que mi pareja me dé esa seguridad que a mí me falta. Pero al final se trata de algo egoísta, ¿cierto? Y egocéntrico. Muchas veces, ¿por qué discutimos y por qué no llegamos a un acuerdo? Porque cada uno de nosotros quiere imponer su parecer, no está dispuesto a ceder, no está pensando en nosotros. Estoy pensando en yo, tú y yo, y a ver quién gana, ¿cierto? Y es saber quién gana, por supuesto, que es egocéntrico y egoísta. Entonces, de entrada, lanzo este tema para que las personas hagan esa reflexión. Ok, cuando estoy siendo egoísta, cuando estoy siendo egocéntrico, egocéntrica, cuando no estoy pensando en nosotros, sino que estoy pensando más que todo es en mí, cuando quiero imponer mi parecer, etcétera, etcétera, etcétera. Además, pues en lo largo del libro menciono varios temas importantes, interesantes, por ejemplo, el tema de la manipulación, que es un tema que también está cada vez más en boca de la gente, pero pienso que también es un tema que se está tergiversando. Ejemplo, una vez me llegó alguien hace mucho, hace más o menos unos 6, 7 meses, me llega un paciente, él sigue en proceso, pero me llega diciendo algo como, es que siempre que yo le digo algo a mi pareja, ella empieza a argumentarme. Ella empieza a decirme que no está de acuerdo por esto y por aquello y por lo otro, y yo estoy harto de que me manipule. Y yo lo escuchaba tranquilo, ¿cierto? O sea, tal vez para algunos de nosotros es obvio lo que estamos escuchando, para él no, porque ujú, además, indagando sobre el tema, me di cuenta, es que eso es lo que se está, digamos, diseminando en las redes. Ah, es que tu pareja si te argumenta, si tu pareja te da explicaciones, razones, si tu pareja no está de acuerdo contigo y te presenta todo un pool de argumentos, es que te está manipulando. Qué peligro pensar de esa manera. Es muy egocéntrico. De hecho, raya ya con el narcisismo ujú. pensar de esa forma. Cuando eso simplemente es argumentación, es debate, es un sano debate. O sea, el problema es cuando yo te digo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no. Pero, No entonces, hay ¿qué hacemos? opción, No. ¿Cómo? ¿Cómo? no hay opciones. No hay opciones. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues haz lo que yo diga. Ah, eso ya es una actitud caprichosa
y posiblemente ahí sí se desplieguen manipulaciones. Manipulaciones como qué, como la victimización. Ay, pero la chantaje emocional, por ejemplo, la victimización es que mira cómo el malo de ti hace sufrir al pobre o a la pobre de mí, ¿cierto? Pero no hay un argumento, no hay una explicación, no hay un porqué claro definido de por qué esa persona no quiere o si quiere algo. Culpabilización, es que por tu culpa, mira cómo me tienes. Bueno, chantaje emocional, si realmente me quieres, pues vas a hacer lo que yo diga, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte de la manipulación, le explico a las personas, bueno, que sí es manipulación, que no es Ujú. manipulación, y cuáles son las formas de manipulación y qué se puede hacer al respecto. Entonces, ¿cómo se reemplaza ese comportamiento? Hablando precisamente de eso que te comenté hace rato y sobre todo cuando uno finalmente se da cuenta de que, bueno, que estamos en una relación dañina, tóxica y lo que deseo es precisamente es, bueno, salir y, bueno, evolucionar, ¿no? Así como el Pokémon, algo de eso, ¿no? Que la gente logra ver ese nirvana por fin, ¿no? De que o ese llamado, esa iluminación, el universo te está mandando un mensaje de que, mira, hasta aquí, ya date cuenta, ¿no? Que esto no sirve y que tienes que seguir adelante. ¿Por qué nos cuesta tanto? Hay una frase, hay una estrategia que utilizo con los pacientes, sobre todo cuando tienen ansiedad, pero funciona para muchísimas cosas, que es la estrategia del stop o del par, que básicamente es darme cuenta del pensamiento dañino que me afecta, parar con firmeza y contrarrestar, transformarlo en un pensamiento más realista, más racional y más positivo. ¿Por qué traigo a colación esto para la respuesta a tu pregunta? Ujú. Porque primero lo más importante es darnos cuenta, como mencioné anteriormente. O sea, hay personas que ni siquiera se dan cuenta porque han normalizado la situación. O sea, yo siento mucha ansiedad, ya hablamos a nivel personal primero, a nivel individual. Yo siento mucha ansiedad, pero como toda mi vida he sentido esto, es lo normal. O sea, nunca me cuestiono, ay, ¿será que esto es raro, es anormal, está mal? ¿Cuál es el problema? No, es lo normal. Entonces, empezando por ahí, ni siquiera me percato que hay un problema. En cuanto a las relaciones de pareja, es algo similar. Ah, es que nos mantenemos a los gritos. Ejemplo, va a sonar un poquito fuerte, pero es una realidad. O sea, yo ahora trabajo con pacientes de toda Latinoamérica, pero especialmente latinoamericanos radicados en países de habla extranjera. Estados Unidos, Canadá, países de Ujú. Europa, Australia, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de los mexicanos en específico, he encontrado que la forma en que se tratan y tratan a sus parejas es muy fuerte. O sea, quizás más fuerte que otros pacientes de otras partes de Ujú. Latinoamérica. Y se utilizan expresiones muy, muy duras, expresiones incluso para el resto de nosotros, pues, groseras, Groseros. ¿cierto? Sí. Entonces, para ellos es normal. Y digamos que he tratado de hacerles ver, sí, puede ser normal, pero es que lo normal no es sinónimo de lo Ujú. correcto. Empecemos por hacer esa reflexión. En la Alemania nazi, si veías a un judío, si tú eras alemán y veías a un judío en la calle, lo normal era gritarle, insultarle, incluso pegarle, escupirle, pero creo que todos entendemos que eso no estaba bien, ¿cierto? Entonces lo normal nunca va a ser sinónimo de lo correcto. A veces puede que coincida, pero no son la misma cosa. Entonces muchas personas normalizan la situación, así que ni siquiera se dan cuenta. Ahora la segunda parte, parar con firmeza. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, en mi propio uso de esa herramienta, yo tengo una expresión, ya estuvo bueno. Cuando yo empiezo con mis pensamientos, con mis rumiaciones, con mis pensamientos intrusivos, porque soy un ser humano, yo también trabajo las herramientas en mí. Entonces, cuando empiezo con eso, me digo a mí mismo, ya, ya estuvo bueno, ya, basta, ¿cierto? Entonces, a muchos nos cuesta poner ese pare, ese límite. Ya, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de amar a esta persona que me hace daño. Ujú. Estuvo bueno de estar en esta situación que no me conviene. Ya estuvo bueno de soportar lo que no debería soportar en nombre del amor. Ya estuvo bueno de permitir maltratos. Ya estuvo bueno. A muchos nos cuesta llegar hasta esa determinación, por así decirlo. Y a veces tarda tiempo, Gabriel, en darse o en decirse, ese ya estuvo bueno, por miedo,
por esos aspectos en los cuales nos sentimos muy indefensos, ¿no? En tomar esa decisión de decir, es que necesito salir de esta relación, es que necesito continuar con mi vida, no importa si la veo o no lo veo más nunca, pero la gente o llegamos a quedarnos anclados en esa situación, pero como te decía al principio, poniéndome yo como ejemplo también, que me hicieron ver en ese momento como que hasta cuándo, ¿no? Porque yo repetía la misma historia y pagaba 2 veces consulta por semana. La gente se queda loca. Pero decía: "Sí, 2 veces porque estaba mal". Y hasta que yo mismo dije: "Ya va". Oye, yo salí como con la moral así como que por el piso y dije: "Ya, ¿de verdad? O sea, ¿hasta cuándo? Yo no era así". O sea, si yo era un tipo, productivo, proactivo, que estaba por allá y tal, no con el ego altísimo tampoco para llegar a esos niveles de egocentrismo, pero tú dices: "¿Cómo, llegué a este nivel?", ¿no? Entonces, creo que en ese momento me di cuenta que yo dije: "Ya basta", como tú dices, pero tardó mucho porque, bueno, a veces, como tú dices también, uno normaliza esas situaciones que se ven como, cotidianas y que, bueno, es normal vivir así. Sí, Yo además quisiera ajá. agregar algo, perdón, y es que hay varios mitos acerca del amor que nos lo han inculcado durante toda nuestra crianza, pero también siguen perpetuándose en todos los medios, y es en todos, no solamente en redes sociales, sino también, por ejemplo, en películas, en series, en programas de Y televisión. sobre todo Bueno, latinoamericanos, ¿no? Por ese tema del drama, del ah, show, es que hay que sufrir por amor, y me tiro al piso, y todo y, aquello. Y cuando y llegamos a estos países, disculpa, anglosajones, donde la gente vive una mentalidad totalmente abierta, entonces tú te recoges y dices: "Ya va, esto como que eso tampoco era para mí", ¿no? sí. Me da Entonces, por ejemplo, miedo también. sí, uno de esos mitos acerca del amor es el que el amor todo lo puede y todo lo perdona y todo lo soporta. Ujú. Y he encontrado que eso es muy, pero muy dañino. Sí. Entonces, claro, si todo lo soporta, entonces soporta infidelidades, soporta golpes, soporta menosprecios, soporta humillaciones, soporta porque eso es el amor. Y si yo no soporto todo eso, entonces es que yo no amo lo suficiente. Entonces, claro, ideas como esas hacen muchísimo daño, son ideas, llamémoslas así, tóxicas, ¿sí? Ujú. Dañinas. Pero hacen parte también del problema. Yo no quiero finalizar este espacio, Gabriel, sin que nos comentes entonces a partir de cuándo se puede encontrar el libro, cómo puede la gente acceder a tu trabajo, porque además sí me gustaría que hablaras un poquito de ese tema de la asesoría, del tema de las consultas. Creo que la tecnología ayuda muchísimo para que la gente también pueda acceder a través de estas plataformas. Sí, así es, muchas gracias. Bueno, entonces el libro ya está terminado, el libro está en proceso también de edición, maquetación, etcétera, todo lo que implica, ¿cierto?, lanzar un libro. Entonces, más o menos en un mes aproximadamente ya va a estar a la venta. ¿Cómo entonces se enteran del libro? ¿Cómo pueden estar pendientes? Siguiéndome en mis redes sociales, en la mayoría me encuentran como psicólogo en línea LAT, LAT de Latinoamérica, LAT, psicólogo en línea LAT, todo seguido. En Facebook específicamente me encuentran como Psicología Online que transforma vidas. Y pues yo voy a estar publicando pues información acerca del lanzamiento. También me pueden buscar como psicólogo Gabriel López. De hecho, mi página web es www.psicólogogabriellopez.com. Bueno, en cuanto a las asesorías, pues como ya expliqué, yo atiendo pacientes de todo el mundo. Atiendo solamente en español porque me han hecho la pregunta, ¿atiendes también en inglés? No, Ujú. lastimosamente no tengo esa habilidad. Entonces, a latinoamericanos e hispanos de todo el mundo pueden escribirme, miramos la agenda, qué horarios hay disponibles y pues procedemos a hacer la agendación de la cita. Eh, digamos que cada proceso es único. Muchas personas llegan con algunas inquietudes básicas como cuánto dura el proceso. Bueno, los procesos no tienen un periodo de duración específico. Es muy Ujú. difícil decirle a un paciente, bueno, contigo nos vamos a ir 3 sesiones y quedas. Y ya se arregló todo. Yo pedí una pastilla, me acuerdo.
a la Sí, psicoterapeuta, que si hay una pastilla para el mal de amor. bueno, además que ya la están buscando seguramente, pero pasará el tiempo de que la encuentren. Exacto. Sí, así Una que ingenuidad, pero bueno. no, y también El desespero, la ansiedad, te desespero, imaginas, ¿sabes? exactamente, sí, Claro. o sea, uno sufriendo lo que más quiere es salir de ese Mm, sufrimiento cuanto ujú. antes. Pero no, los procesos toman tiempo, hay que esforzarse, no son fáciles, pero tampoco imposibles. He visto cosas maravillosas, cambios increíbles y muy bonitos en mis pacientes a lo largo de estos años, pero es cuestión también de disciplinarse. Lo que tú decías, si el malestar es significativo, bueno, tendré que hacer un esfuerzo de tiempo, de dinero y de también, digamos, dedicación para que Compromiso contigo mismo. compromiso, exacto, también, para que pueda evolucionar cuanto antes. Y sí, hay Ujú. muchos pacientes que llegan y me dicen, no, yo necesito 2, 3 sesiones a la semana. De hecho, me han pedido literal, ¿será que nos podemos ver todos los días? Y yo no esperé. Mm. No, no, eso Qué ya, bueno, qué bueno, qué bueno. sí, eso ya lo satura, ya es demasiado. Y además de mi modelo terapéutico, como explicaba un poco hace un momento, pues yo trabajo, por ejemplo, con tareas. Entonces mis pacientes todo el tiempo están en proceso. No es que voy a cita cada 8 días, no, es que todos los días tengo una reflexión que hacer, una herramienta que Ujú. aplicar, una estrategia que seguir, a hablar con alguien, hacer una cartelera, o sea, todos los días estoy en proceso terapéutico, estoy en terapia. Entonces, pues eso, pues en mi práctica particular, pues ha sido muy provechoso, pero implica también un esfuerzo por parte del paciente. Pero Qué bueno. seguro que se pueden lograr cambios bastante importantes. Gabriel, quiero agradecer la asistencia a este espacio. Ha sido muy provechosa esta conversación, sobre todo con mucha sustancia, porque sé que estos temas son necesarios en la actualidad y mucha gente debe estar por allí hurgando, revisando en las plataformas digitales cómo salir de esa situación. Ojalá encuentren esta entrevista, ojalá se conecten. Yo estoy seguro que sí y que llegue este mensaje para que logren salir de ese nivel y puedan encontrar esa nueva versión que tanto necesitan para de una vez por todas, pues empoderarse, ¿no? De ese estado emocional que tanto nos merecemos, sobre todo cuando queremos vivir a plenitud y en paz, que yo creo que es lo más importante. Así Sí, que te agradezco nuevamente la invitación. Espero que se repita, donde hablemos de otros temas o de este mismo, si lo quieres llevar a otro nivel, pero espero que nos mantengamos en contacto. sí, sería maravilloso. La verdad también te agradezco mucho por la invitación. Espero que la información haya sido útil para todas las personas que nos están escuchando y viendo, que también encuentran la entrevista en YouTube. Y no, pues mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo pues a todos los que están allá al otro lado de la pantalla y del audio. Bueno, de esta forma finalizamos este espacio en el día de hoy a través de frecuenciaglobal.com y en mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Saludos nuevamente al equipo, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, a Christopher García en el control técnico, edición y montaje. Si quieren encontrarme en las plataformas digitales, me pueden encontrar como Darwin Serpa. Y te invito para que te suscribas a este canal, mi canal, Bien Enterado. Será hasta la próxima, por acá, en este mismo espacio. Feliz día.